En lo profundo de una pequeña ciudad rodeada de densos bosques y montañas, se encontraba un antiguo cementerio. La historia de este lugar estaba llena de misterios y leyendas, pero la más perturbadora de todas involucraba a los cuidadores del cementerio. Había una creencia arraigada en la comunidad de que los cuidadores del cementerio tenían un oscuro secreto. Se decía que durante las noches de luna llena, cuando la oscuridad envolvía el lugar, los cuidadores llevaban a cabo un ritual macabro. Vestidos con túnicas negras y capuchas sombrías, se reunían alrededor de una tumba solitaria en el rincón más apartado del cementerio. El ritual supuestamente involucraba la invocación de espíritus y fuerzas oscuras. Se decía que sus cánticos siniestros resonaban en el aire, y que las velas parpadeantes arrojaban sombras inquietantes en las lápidas. La leyenda decía que los cuidadores ofrecían sacrificios a cambio de poderes sobrenaturales, y que aquellos que participaban en el ritual se convertían en siervos de la oscuridad, condenados a vagar por la eternidad. La historia cobró más fuerza cuando algunos lugareños afirmaron haber visto luces extrañas y escuchado lamentos durante las noches de luna llena. Personas valientes que intentaron adentrarse en el cementerio durante esas noches regresaron con historias espeluznantes de sombras que se movían entre las tumbas y susurros incomprensibles en el viento. Un joven y ambicioso youtuber decidió investigar esta historia para su canal. Convenció a su mejor amigo, un cámara talentoso pero escéptico, para unirse a él en esta aventura. Durante semanas, recopilaron información, entrevistaron a ancianos locales y estudiaron los registros históricos del cementerio. Finalmente, llegó la noche de luna llena en la que planeaban adentrarse en el cementerio. Armados con cámaras de alta definición y linternas potentes, se dirigieron al lugar. La atmósfera estaba cargada de tensión mientras se adentraban en el laberinto de lápidas y estatuas funerarias. A medida que avanzaban, las sombras parecían cobrar vida, y los susurros se convirtieron en voces incomprensibles. De repente, el viento comenzó a soplar con fuerza, apagando las velas que habían traído consigo. En la oscuridad total, los amigos se separaron, y el terror los invadió. El joven youtuber finalmente encontró a su amigo, pero algo estaba terriblemente mal. La mirada en sus ojos era distante y sus palabras eran incoherentes. Mientras intentaba ayudar a su amigo, el joven notó que las sombras que se movían entre las tumbas parecían rodearlos. En ese momento, un aterrador cántico comenzó a resonar en el aire. Las figuras encapuchadas emergieron de la oscuridad y rodearon a los dos amigos. Las voces en susurros se unieron en un coro lúgubre y escalofriante. El youtuber y su amigo trataron de huir, pero sus piernas parecían no responder. La última cosa que vieron antes de perder la conciencia fue la luna llena brillando en el cielo, mientras las figuras encapuchadas los arrastraban hacia la tumba solitaria en el rincón apartado. Nunca más se supo de los dos amigos. Algunos creían que se habían convertido en parte del ritual de los cuidadores del cementerio, condenados a servir a las fuerzas oscuras por toda la eternidad. Había una vez un pequeño pueblo con un cementerio antiguo y abandonado en las afueras. Este lugar estaba maldito por una leyenda oscura que decía que las almas atormentadas de aquellos que habían sido enterrados allí nunca descansaban en paz. Un día, un joven llamado Miguel se vio desesperado por encontrar trabajo y aceptó la oferta de ser el nuevo cuidador del cementerio. Aunque había escuchado las historias espeluznantes que rodeaban el lugar, la necesidad de dinero lo llevó a tomar el trabajo. Miguel se instaló en la vieja casa de cuidadores, ubicada justo en el centro del cementerio. Al principio, todo parecía tranquilo, pero pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. Por las noches, escuchaba susurros lejanos y ruidos inexplicables que parecían venir de las tumbas. A menudo veía sombras que se movían rápidamente entre las lápidas. Al principio, Miguel intentó ignorar estas apariciones y sonidos, convenciéndose a sí mismo de que era solo su imaginación jugándole malas pasadas. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba allí, más intensas se volvían las experiencias. Las noches eran las peores, cuando la oscuridad envolvía el lugar y las sombras parecían cobrar vida. Una noche, mientras hacía su ronda habitual por el cementerio, Miguel notó una figura oscura de pie entre las lápidas. Aunque estaba a cierta distancia, pudo ver una mirada penetrante que lo seguía con cada paso que daba. Incapaz de contener su curiosidad, se acercó lentamente. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, vio que la figura era una mujer con un vestido desgarrado y una expresión de tristeza en su rostro. Ella extendió su mano huesuda hacia él y susurró un nombre. Era el nombre de una persona que había sido enterrada en el cementerio años atrás. El corazón de Miguel latía fuertemente en su pecho mientras retrocedía rápidamente. La mujer desapareció en la oscuridad y él corrió de regreso a la casa de cuidadores, prometiéndose a sí mismo que no volvería a acercarse a esa parte del cementerio. Sin embargo, la aparición no se detuvo allí. Cada noche, la sombra de la mujer se manifestaba, buscando a Miguel con desesperación.
Pronto, otros cuidadores comenzaron a escuchar los lamentos y los pasos fantasmales en la noche. Miguel decidió investigar la historia del cementerio y descubrió que la mujer era una de las primeras cuidadoras que había sido acusada injustamente de brujería y condenada a muerte. Desde entonces, su alma había quedado atrapada en ese lugar y buscaba venganza. Atormentado por la culpa y el miedo, Miguel finalmente huyó del pueblo, dejando atrás el trabajo de cuidador y el cementerio maldito. Pero se dice que, incluso en su nueva vida, la sombra de la mujer lo perseguía en sus sueños y, a veces, en los rincones más oscuros de su mente. Desde entonces, el cementerio se convirtió en un lugar abandonado y prohibido. Nadie se atrevió a acercarse jamás, y la historia de la mujer condenada a vagar por la eternidad se convirtió en un recordatorio escalofriante de que, a veces, los secretos más oscuros se esconden detrás de las tumbas del pasado.